Escuchas Ecos de AED. Entonces yo creo que otra vez es perspectiva y ahí es donde viene la importancia de preguntarnos, ¿no? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién está escribiendo? ¿Por qué me están diciendo? ¿Cómo se benefician de mi propia manera de pensar? Y de negarme a mí misma parte de mi historia y parte de mi identidad. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos de AED. Un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Dios les bendiga, bienvenidos y bienvenidas a esta temporada de nuestro podcast Ecos de AED, descolonizando la fe, identidad, justicia y espiritualidad en clave latiné. Contamos con nosotros, con la doctora Emma Arely Escobar de Garrett Evangelical Theological Seminary. Bienvenida, Emma. Dios te bendiga. Muchas gracias por tenerme acá otra vez. Muy emocionada de seguir estas conversaciones. Antes de comenzar este episodio, Emma, háblanos un poco de tu rol allá en Garrett y cómo trabajas con nuestra comunidad y qué es lo que haces. Sí, gracias otra vez por tenerme acá. Aquí en Garrett soy la directora del Centro Hispano-Latino y profesora asistente de Faith-Based Organizing. El trabajo que estoy desempeñando acá básicamente está basado en 4 valores del centro. El primero es fe, ya que somos una institución basada en la fe, pero cómo hacemos un trabajo interfaith con nuestras comunidades cuando estamos aprendiendo, educándonos en este seminario, ¿no? Y el trabajo también de justicia con otras entidades de fe. También parte del trabajo es educación. Otra vez, somos un seminario, una identidad educativa, pero esta educación tiene dos partes. Una, trabajar y educar a nuestra liderazgo y a nuestra gente hispana latina. eh, eh, y desarrollarles como líderes dentro de sus comunidades en español, eh, pero también cómo traemos esas enseñanzas de nuestras comunidades hacia el seminario, ¿no? Y que el seminario tiene que aprender sobre cómo hacer teología con hispanos latinos, ¿no? En los Estados Unidos. Y la otra parte es básicamente solidaridad. El centro se va a basar mucho el trabajo de justicia social, en todo lo que afecta no solamente al hispano latiné aquí en los Estados Unidos, parte de esos temas, ¿no? Que tienen que ver con la inmigración, política, ecología, sino también con toda Latinoamérica, tratando temas de ecología, trabajando con comunidades indígenas y afrodescendientes, eh, eh, dentro de lo que necesiten esas comunidades para trabajar la justicia, ¿no? Y cómo nosotros, el seminario, trabaja entonces con ellos. Y la última es cultura, porque somos personas que tenemos muchas identidades, ¿no? Parte de lo que estamos hablando en este podcast, y es celebrar nuestro arte, nuestra música, nuestra comida, es celebrarnos quiénes somos y qué entregamos al resto de nuestras comunidades y a la humanidad. Así es que estamos muy felices de empezar a hacer este trabajo y ver el beneficio que puede traer a nuestras comunidades latinas, pero también el beneficio que trae a la academia, ¿no? El saber y el conocer sobre nuestras raíces y nuestra gente. Wow, tremendo. Yo creo que no pudimos haber traído a una mejor persona entonces para liderar y acompañarnos en esta temporada, ¿verdad? Que lleva como nombre Descolonizando la fe, identidad, justicia y espiritualidad en clave latina. Me encanta y gracias por compartirnos todo eso y el Señor renueve tu fuerza en todo eso que haces allá en Garrett. En este episodio que lleva como título Abya Yala, Historia silenciada, raíces indígenas y negras, nos gustaría que nos hables un poco, ¿verdad? De esa historia primitiva de nuestros pueblos indígenas y africanos
de esas civilizaciones, de esos movimientos de resistencia que marcan quiénes somos y marcan nuestra identidad en el aquí y en el ahora. Así que, ¿qué sabemos de nuestra historia previo al 1492? Comencemos por ahí. Sí, sí. Bueno, yo creo que para mí, antes de empezar un poco con ese tema, yo creo que es necesario que el oyente tenga una idea en cómo yo abarco este tema. Para mí es súper importante hablar de perspectivas, em, porque yo con lo que he leído, las experiencias que he vivido, llego a entender y me baso con este término incluso indígena, no maya, lengua náhuatl, que es en la cash. En la cash significa tú eres mi otro yo o yo soy porque tú eres, ¿no? Entonces, para mí, en entender las perspectivas y estudiar y leer perspectivas de muchos espacios, creo que me ayuda a mí primero a entender de una mejor manera quién es Dios y cómo Dios se revela a su humanidad y que Dios se revela de acuerdo a nuestra necesidad, a nuestras historias, a nuestras culturas. Entonces, es desde esa manera en que yo abarco este tema, ¿no? Sobre cómo vemos a Via Yala y a comunidades afros, ¿no? Llegando aquí a Latinoamérica. So, una vez ya compartiendo eso, cuando vemos, ¿no? A Via Yala, reconocemos que hay culturas indígenas en todos estos espacios. Avia Yala básicamente es desde las Patagonias, Argentina, Chile, hasta México, ¿no? Y el Caribe. Esas tierras son reconocidas como Avia Yala. Y Turtle Island se le llamaba, ¿no? O la tortuga se le llamaba o le llaman varias comunidades indígenas de aquí del norte de las Américas, en los Estados Unidos, Alaska y Canadá, a esa parte del resto de las Américas, ¿no? Desde lo que ahora conocemos con sus fronteras, Estados Unidos, hacia Canadá y Alaska, ¿no? Como la tierra de la tortuga, ¿no? Entonces, esa es la manera en que eh, eh, estas tierras son vistas y reconocidas y nombradas antes que le llamáramos Latinoamérica. Esa es una de las cosas que para mí es entonces importante. Entonces, cuando yo hago un estudio de eso, no estoy hablando de todas las comunidades indígenas, aunque yo creo que hay mucho material de donde podemos a leer y aprender, ¿no? Pero para mí, como te dije en el primer episodio, yo abarco esto desde una perspectiva centroamericana, ¿no? Soy salvadoreña, entonces me enfoco un poco en esas comunidades indígenas mayas, pipil, que son las comunidades indígenas que existían en Latinoamérica, ¿no? Y parte de cuando empezamos a hablar o ver cómo entonces entran la cultura africana a nuestras tierras, a Via Yala o Latinoamérica, como nosotros le queramos llamar y preferimos de acuerdo a nuestra perspectiva, viene, ¿no? Como producto de la colonización, ¿no? El traer a comunidades africanas como esclavos a Latinoamérica, ¿no? Ahí es donde entran estas culturas. Pero tú me preguntas, ¿qué entendemos o qué sabemos sobre estas comunidades, ¿no? Bueno, en el sentido, yo no voy a hablar de los quechua o los incas, como se les reconoce, o los aztecas y eso, sino que desde esa perspectiva
maya, Pipil en el Salvador y es parte del ese lo que conocemos como el Northern Triangle, ¿no? En Centroamérica tienes a una comunidad que como todas antes de 1492, ¿no? Es básicamente una comunidad, unos pueblos también queriendo entender y conocer quién es Dios, ¿no? Y en su manera teniendo rituales para poder, en lo que ellos entendían, conectarse con Dios, ¿no? En cómo hacían su harvest, colectaban y entregaban las ofrendas, ¿no? Las traían al templo, lo cual me recuerda sobre otra comunidad en que leemos en nuestro texto sagrado, en la Biblia, ¿no? Que básicamente en estas historias vemos a un pueblo judío, Abraham, sus hijos trayendo sus primicias, ¿no? A ofrecerlas a Dios. Vamos ahí en cómo nuestra perspectiva siempre es en nosotros entender y conectarnos con ese Dios. Entonces, esas son, ¿no? Prácticas que tenían estas comunidades. También eran prácticas que van un poco más holístico, ¿no? En el sentido de que muchas veces nos separábamos lo espiritual, lo físico, lo mental, sino que todo para estas comunidades nos forman parte de quienes somos, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cosas que yo creo que el colonialismo trae, esa manera de individualizar o categorizar y poner cosas en cajitas, ¿no? Lo aprendimos de ellos, pero cuando yo veo y estudio a mis comunidades indígenas, es básicamente una comunidad que cuando querían sanar, sanaban, ¿no? Sus medicinas naturales van a sanar y van a ofrecer algo más complejo que era, sí, que tenés que ver a la persona que dirigía lo espiritual en su comunidad, pero y es el que está haciendo los remedios, ¿no? Para que te cures, pero también te vamos a ayudar, que si no puedes ir a trabajar y ese es tu rol, bueno, te ayudamos, ¿no? Y estamos caminando contigo. ¿Por qué? Porque si no trabajas, algo puede pasar, no puedes traer comida, entonces ya abarca más lo social también de la comunidad, ¿no? Entonces, em, es algo para mí bien holístico, pero a la misma vez también cuando esa es una parte de que a veces mi familia me dice, no, pero es que la gente indígena también era una gente bien, y se usa el término savage, que en el momento no me recuerdo cómo se dice en español, Salvaje, salvaje, ¿no? qué Salvaje. fuerte. ¿Por qué no tenemos que estar orgullosos de eso? Pero otra vez, es como vemos y esas perspectivas, ¿no? Porque incluso cuando vemos a una historia del cristianismo, yo creo que si es otra persona, otra religión, otras personas que tal vez no se consideran cristianos, cuando ven a nuestra historia del cristianismo, pueden decirnos y llamarnos personas salvajes también. ¿Por qué? Porque cuando otras personas no querían creer lo que nosotros queríamos, íbamos y hacíamos, ¿no? Las cruzadas, el matar, Ujú. ¿no? El perseguir. So, Las entonces, inquisiciones. inquisiciones. Entonces, ¿cómo entonces, para mí entonces es importante que una vez veamos cómo las historias del ser humano, porque este no es Dios, es nosotros como seres humanos tratando de entender a Dios, ¿no? Hemos hecho cosas que tal vez no nos podemos sentir muy orgullosos, ¿no? En nuestra humanidad, pero podemos ver esa relaciones que incluso estas comunidades indígenas tal vez lo tuvieron como lo hicieron los otros pueblos, ¿no? Que a veces tenemos por alto, ¿no? Los europeos, el cristianismo europeo y todo eso. Entonces yo creo que otra vez es perspectiva y ahí es donde viene la importancia de preguntarnos, ¿no? ¿Quién tiene el Ujú. poder?
quién está escribiendo, por qué me están diciendo, cómo se benefician de mi propia manera de pensar y de negarme a mí misma parte de mi historia y parte de mi identidad, ¿no? Yo creo que esa es la parte que sobre todo yo invito a nuestros oidores en reflexionar. Wow. Me parece que al enlistar, ¿verdad? Y traer a nuestra atención todos estos aportes de pueblos indígenas y de nuestros antepasados, este, estamos llamados a mapear nosotros, ¿verdad? Nuestras raíces con nuestros antepasados en nuestra vida cotidiana actual, ¿verdad? ¿Cuáles son esas prácticas, esas recetas, esas frases, esas celebraciones que abonan a nuestra identidad y que permiten que nuestra identidad no sea más silenciada, ¿verdad? En el quehacer de la plenitud de lo que somos, que lo hablamos en el episodio pasado, pero también en la plenitud de en quién hemos creído, ¿verdad? Y cómo entonces ese reconocer, esa perspectiva, como bien mencionas, nos permite hasta cierto punto vivir una fe y una identidad libre, que no se avergüenza de esa gastronomía, de esa música, inclusive de esa religiosidad que abona a nuestra identidad. Así que eh, alguna invitación de cierre que nos quieras compartir, ¿verdad? En todo esto que tiene que ver con cómo miramos el Abya Yala, ¿verdad? O la Latinoamérica previo a su descubrimiento, entre comillas, y nuestras raíces para quienes nos escuchan o nos ven. Sí, creo que a veces aquí me puedo hacer un poquito más proud de lo que debería, pero como tú dices, es necesario estar orgulloso porque sí, cuando vemos a la historia, hay muchas cosas que no se pudieran dar si no hubiera visto este encuentro accidental entre nuestra Abya Yala en estas tierras, ¿no? Abya Yala la tortuga, como mencioné, ¿no? Con estos personajes europeos, porque imagínate, nuestros alimentos, si cuando vemos el Perú tiene más de 4.000 diferentes tipos de papa y como usan como más de ellas son como 3.000, casi 3.000 que son comibles, ¿no? Entonces, la papa es originaria de acá, pero vemos que cuando vienen a esta Latinoamérica llevan la papa a estos otros lugares en Europa donde la papa hace platos deliciosos en otros países, ¿no? Los tomates, la forma que incluso, ¿no? Se usan ciertas árboles para crear instrumentos que ahora son súper necesarios, estudiados, que traen una música excelente, ¿no? Eh, eh, a nuestra, a todo el mundo que ponemos a bailar, ¿no? A moverse y disfrutar las personas una, una, una salsa, ¿no? O cuando las personas ven o escuchan, em, para mí estoy pensando en el carbonero, ¿no? Es una música bien indígena con sonidos súper únicos, ¿no? Que ha sido estudiado, ¿no? Y que habla de una realidad de la persona indígena. Entonces, todo eso yo creo que es algo de estar orgulloso, ¿no? De que nuestra música Exactamente. pueda ahora ser reconocida y estudiada en todo el mundo por lo que hemos dado a través de la historia, por nuestros recursos naturales y por cómo somos como personas por esas mezclas que hemos tenido. Así es que yo creo que sí es algo de estar súper orgulloso. Excelente, muchas gracias, Emma. Ciertamente mucho por lo cual estar orgullosos y mucho por lo cual reflexionar y redescubrir, ¿verdad? En nuestras identidades. Así que te damos las gracias por estar con nosotros en este episodio que lleva como título Abya Yala, Historias silenciadas, raíces indígenas y negras.
Y a todos quienes nos escuchan o nos ven por su plataforma preferida, invitarles a que se conecten para un próximo episodio en esta temporada interesantísima, Descolonizando la Fe, con la doctora Emma Arely Escobar. Muchas gracias por estar con nosotros. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos de AED, un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana.